Buenos días, queridos amigos. Empezamos el curso, desgraciadamente para ustedes y felizmente para mí. Creo que es necesario, antes de empezar, hacer una pequeña introducción al curso que inauguramos con la lección de hoy. En primer lugar, recuerdo una vez más que este lugar que nos acoge es un lugar de catequesis, y aunque quizás ya la mayoría no son catequistas, esto empezó por catecismo. Pero sí, ciertamente todos de alguna forma somos responsables de una catequesis o catequización en familia o en sociedad. Por esto los cursos de estos últimos años son todos de cariz y color catequético. El de este año es catequético, pero lo es de una forma personal. No tanto social, es decir, no es un catecismo para ser enseñado, sino para ser contado por nosotros mismos a nosotros mismos. Nosotros somos el catequista y el catecúmeno, en este caso. Esto quiere decir que las lecciones que vamos a compartir son lecciones de reflexión personal, y lo verán hoy mismo. Y esto también debe explicarse. Que sean reflexiones personales o lecciones de carácter personal, interiorizante, significa que deberíamos adquirir la fuerza, y creo que ya la poseemos en este centro, la fuerza de la introspección. El centro del mundo es el hombre, que soy yo. Si el mundo anda desquiciado, es porque el centro se ha descentrado, y el centro soy yo. Si la Iglesia no encuentra su verdadero camino a finales del siglo XX, que no lo tiene en este momento, bueno, es un camino de tribulación, en este caso sí que lo tiene, pero en fin, un camino visible, un camino iluminado por el sol, no lo posee la Iglesia, es por cuestiones centrales. Pero no me refiero al centro oficial de la Iglesia, es por cuestiones centrales, y el centro soy yo. Y si la sociedad de hoy pone tantas dificultades a ser evangelizada, de forma que es difícil explicar lo que creemos y lo que practicamos, es porque el centro no irradia. Del centro parten los radios, y radiar es soltar radios a la circunferencia, claro. Y el centro soy yo. He aquí pues el punto de reflexión, o los puntos de reflexión, y sobre todo el punto, el pivotaje de lo que será el curso de este año. La primera lección se refiere a la fiesta. Todo el curso está presidido por esta palabra, la fiesta. Es quizá la segunda parte de la teología del gozo que hace unos años explicábamos aquí. Pero la teología de la fiesta tiene dos centros fundamentales, lo que se llama en la Iglesia los sacramentos y la palabra. Y en los sacramentos, el centro de todos los sacramentos es una sacramentología que es eucarística, la Eucaristía. Por eso ahora mismo en el programa, los que hayan tenido tiempo de mirarlo, que se habla de sacramentos, pero se habla especialmente hacia el final del curso de la misa del domingo. Esto ya es típicamente beato, beatífico y beatificante. Pero lo beato está desprestigiado por culpa del centro. Por culpa del centro. No lo desprestigia ni la derecha ni la izquierda, es el centro lo que desprestigia. Por culpa del centro está desprestigiado el término beato o beatífico, cuando en realidad beatus en latín significa feliz, que es lo que todos deseamos, y cuando en realidad, cuando Cristo habla de felicidades terrenos celestiales, se dice en latín con la palabra beatus, bienaventuranzas, beatitudines en latín, beatus, las felicidades o felicitaciones. Que sea pues beato el tema, yo creo que funciona bien, porque vamos a ver a partir de hoy lo que significa en la Iglesia la fiesta. Y como han visto en el programa, supongo que tienen el programa, no estoy, tienen programa, ¿verdad? Como han visto en el programa, el primer día de hoy está todo el presidido por una expresión doble de San Juan, que dice, la vida se nos ha manifestado. Y en el Evangelio hemos pasado, en la primera epístola de San Juan, hemos pasado de la muerte a la vida. Expliquemos estos términos. Los cristianos de la primera hora
eran conscientes de lo que era ser cristiano. Nosotros no lo somos. 2000 años de cristianismo han hecho rutinario el cristianismo. Que el cristianismo sea rutinario significa un montón de cosas. Primero, que chirria donde cae, porque es de rutina, es decir, tiene herrumbre, es lo mismo, tiene herrumbre el cristianismo. En segundo lugar, que es estéril. Y ya diré durante el curso que hay que ser valientes en este momento. Nuestro cristianismo es estéril, radicalmente estéril. Pero la palabra estéril no engancha bien con el cristianismo. Un cristianismo estéril es estéril porque no es cristianismo. El cristianismo siempre es fecundo. Por tanto, cuando uno habla y dice mi vida es estéril, por ejemplo, no está hablando de una vida cristiana. Y eso lo intuyeron en el primer momento los primeros cristianos. Ser cristiano es una fiesta. Y podríamos pasar ahora revista, si queremos ser muy duros con el cristianismo. Repito que estamos haciendo reflexiones personales que luego ya pasarán a la sociedad, pero las hacemos al final del siglo XX del cristianismo y a principios del tercer milenio del cristianismo, donde el cristianismo o no será, o será de otra manera. Digan lo que digan los que van atrasados. Hay quien cree que el cristianismo será en el siglo XXI, pero que será gracias a que será como en el siglo XVI. Estos se equivocan rotundamente. Nunca hay vuelta atrás en las cosas verdaderas. En las falsas sí, en las verdaderas no. Las cosas verdaderas todas caminan hacia adelante. El que ara la tierra y mira para atrás no es apto para el reino. Así que si el cristianismo existe en el siglo XXI, que está a las puertas, será gracias a que será de otra manera, de una manera nueva, como lo fue, por ejemplo, a principios del siglo I, con los apóstoles, con San Juan, que hoy nos va a dirigir la reflexión. Pero si el cristianismo del siglo XXI ha de ser un cristianismo nuevo, queridos amigos, lo será gracias a los cristianos del siglo XX, porque en el siglo XXI no va a aparecer nuestro Señor Jesucristo otra vez en carne mortal para que le crucifiquemos. Se fue escaldado y no volverá. Al final de los tiempos sí volverá, dice el Apocalipsis, pero a encarnarse de esta forma no volverá. Así que si viene es por el Espíritu que habita entre nosotros, por el Espíritu Santo. Y por tanto nosotros tenemos la fuerza, el poder y la obligación de hacer un cristianismo nuevo, tal como Dios le quiere. Y ese cristianismo nuevo, tal como Dios le quiere, nacerá solo en el centro de cada uno, no en la periferia. Y por eso no son cristianos aquellos que esperan que el nuevo mundo que vendrá lo decrete el Papa por real decreto, o los obispos, o las conferencias episcopales, o los sacerdotes. Esto vendrá no por un decreto, sino por un comportamiento luminoso y festivo, que es el talante que debe tener todo cristiano.